soy Jennifer Sandoval, estudiante de Derecho de la Universidad Arturo Prat, y este es mi video de la noción de uniformidad en el Derecho Internacional del Transporte, específicamente en el Derecho Marítimo, en relación a la materia de Derecho Comercial impartida por mi profesora Karen Díaz. En primer lugar, voy a hablar de qué es uniformidad, para luego entrar de lleno en si existe o no la noción de uniformidad en el Derecho Internacional del Transporte y particularmente en el Derecho Marítimo. Sin nada más que decir, le mando un saludo a mi profesora y comencemos este video. Ahora bien, ¿qué significa el concepto de uniformidad? La Real Academia Española define uniformidad como la cualidad de uniforme, es decir, como cualidad de igualdad o semejanza entre otras cosas. No obstante, esta definición es un tanto vaga, por lo que el Oxford English Dictionary lo define como algo que no varía, que es igual en todas partes y en todo momento. En otras palabras, el carácter de uniformidad es cuando una cosa o una acción no cambia en ninguna parte, no varía, es igual donde sea que vaya. Pero relacionándolo con el derecho internacional, don Fernández Rojas sostiene en su escrito de Derecho del Comercio Internacional que la unificación es la unión de criterios jurídicos, comerciales, políticos y económicos provenientes de diferentes estados, con la finalidad de crear un conjunto de normas estandarizadas que no admiten modificación ni por los estados cuando la incorporan a un ordenamiento jurídico, ni por las partes en materia de contratos internacionales. Es así que también son sinónimos de unificación los vocablos armonización o unificación, debido a que estas son ampliamente utilizadas en los diversos tratados internacionales. En relación a la idea anterior, el derecho internacional del transporte tendrá un carácter uniforme. ¿Existirá uniformidad en el derecho internacional del transporte? De forma general, es difícil determinar la unificación de la ley aplicable a los contratos internacionales. Esto ha sido un gran desafío para el derecho internacional privado. La raíz de esta dificultad se encuentra en la pluralidad de normativas, ya que como el contratante realiza realiza operaciones comerciales vinculadas con más de un país y cada una de ellas tiene sus propias normativas independientes y ubicadas a veces en el mismo rango de importancia, se necesita establecer cuál norma de esas naciones será la que zanjará los problemas jurídicos que se presentan en el desarrollo del contrato. Para solucionar el conflicto de leyes, el derecho internacional privado ha utilizado dos fórmulas distintas. La primera es la norma material uniformes y la segunda es la norma de conflicto uniforme. De esa manera se fijan dos métodos considerados antagónicos, pues el primero representa la idea de uniformidad legal, mientras que el segundo sigue la corriente de diversas normativas. La problemática que presentan los contratos internacionales tiene dos soluciones posibles. En primer lugar, es dar reglas para definir cuál es la ley nacional aplicable al contrato internacional, que son las llamadas reglas de conflicto. En segundo lugar, es definir un régimen contractual común aplicable a los contratos, con independencia de la nacionalidad o establecimiento de las partes. Por otro lado, se habla que para poder tener verdaderamente un derecho contractual común, se requiere la formalización de una jurisdicción como especializada que resuelva los conflictos derivados de contratos internacionales aplicados a la regla judicial definidas en las fuentes del derecho común. También existen entidades que han colaborado eficazmente para la unificación del derecho contractual y han sido las siguientes. Respecto de la unificación de las reglas de conflicto, existe la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, que es parte de la Organización del Estado Americano respecto de la unificación del derecho sustantivo. También está la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional y la Cámara Internacional de Comercio, entre muchas más que ayudan a regular la unificación, que ayudan a que exista unificación. En relación al derecho del transporte de forma internacional, que es aquella del derecho comercial proveniente de la rama del derecho privado, es el que se considera el marco más
amplio de uniformidad respecto de otras áreas del derecho comercial, debido a que existen importantes herramientas que promueven dicha uniformidad, dicho carácter uniforme, a pesar de ser un escenario que está en constante evolución, como lo es el derecho del comercio y el transporte. Cuando se habla de transporte internacional, se hace referencia a la necesidad de transportar productos entre distintos países de origen y destino. Esto se crea por las relaciones comerciales internacionales entre los compradores y los vendedores. Así pues, existen distintos tipos de formas de transporte internacional, como el transporte aéreo, el transporte por carretera, el transporte marítimo, el transporte ferroviario, el transporte multimodal. Pero en este trabajo me centraré especialmente y exclusivamente en el derecho marítimo, en el transporte marítimo. El transporte marítimo es el principal y más adecuado modo de realizar el comercio internacional, a diferencia de otros tipos de transporte, como el aéreo, el de por carretera, el ferroviario. El transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a largas distancias y es así como el 90% de las mercancías transportadas es por este medio. En cuanto a la definición del término de derecho marítimo, los diversos autores manifiestan que es un concepto muy difícil de definirlo y recae siempre su definición en la teoría del derecho. Por ejemplo, la doctrina española define el derecho marítimo como un conjunto de reglas e instituciones de derecho privado y público que rige la navegación. Por otra parte, la enciclopedia jurídica la define como conjunto de normas jurídicas concernientes a la navegación marítima y el transporte de la persona y de la mercadería por el mar. Asimismo, el derecho internacional marítimo o derecho del mar, José Luis de Azgarraba Bustamante, jurista e investigador en el derecho internacional marítimo, quien fue catedrático de universidad y autor de la teoría de plataforma submarina de los estados, define el derecho marítimo como el conjunto de leyes o reglamentos que se usan en la naviera, en el comercio por el mar, en las relaciones pacíficas o bélicas entre los estados marítimos y entre estos y los que carecen de acceso directo al mar. El derecho internacional marítimo estudia el mar territorial, las plataformas submarinas, las zonas económicas exclusivas, el alta mar, los fondos marinos, la utilización de la mar y el derecho de la guerra marítima. En otras palabras, se podría decir que el derecho marítimo es el conjunto de regulaciones legales que rige la actividad marítima naviera y sus actividades relevantes, como el uso del mar, la explotación de sus recursos, la protección del medio ambiente marino, entre otras. Aún así, esta definición queda como un concepto vago, ya que como dicen los distintos autores y doctrinas, el derecho marítimo es de un carácter muy amplio y nunca se va a poder llegar a definir a su totalidad. Hernández y Sal estima como características del mismo la universalidad, la autonomía, la unicidad y la especialicidad. Dice que el derecho marítimo es un derecho especial y que no es excepcional. De igual forma, estima que es unitario y homogéneo, ya que el conjunto de normas de origen es variado, porque tiene normas comerciales, civiles, administrativas, penales, procesales, internacionales, y que todas estas se integren en una unidad sistemática. También dice que es autónoma desde el punto de vista jurídico, científico, legislativo y didáctico. Al igual, manifiesta que tiene un origen constitucional y que es pionera en la evolución del derecho. Es sí o sí de carácter internacional y que tiene una gran influencia publicista por la intervención del Estado en el fenómeno de la navegación marítima. Por otra parte, el transporte marítimo internacional o el mercado naviero es un lugar físico donde los bienes de este servicio son vendidos y comprados. Sin embargo, en un sentido moderno y amplio, un mercado puede ser definido como un área en el cual compradores y vendedores negocian el intercambio de bienes y servicios de una comunidad bien definida. Es preciso señalar que debe ser posible para los compradores y vendedores el comunicarse entre sí y así poder hacer tratados significativos sobre el comercio entero. Para finalizar, ¿el derecho marítimo o el transporte marítimo tendrá algún carácter uniforme a escala mundial? El rol de las organizaciones internacionales en el proceso de unificación del derecho marítimo y del transporte en general es crucial,
porque estas son las que integran normativas universales de carácter uniforme para todos los países que acepten estos tratados. Y algunas de las organizaciones que regulan el derecho del transporte a nivel internacional en materia marítima para que exista unificación son: en primer lugar, existe la Organización Marítima Internacional, o mejormente conocida y llamada como la OMI. Este es el primer organismo internacional exclusivamente para asuntos marítimos. Y uno de sus propósitos es proporcionar un mecanismo de cooperación entre los estados en el ámbito de la reglamentación y las prácticas gubernamentales relativas a las cuestiones técnicas de todo tipo que afecten a los buques dedicados al comercio internacional, y fomenta la adopción general de normas más elevadas en materia de seguridad marítima y eficiencia de la navegación. Sus funciones son consultivas, pero también constituyen una instancia para la redactación de convenios, acuerdos u otro tipo de instrumentos adecuados para ser recomendados a los gobiernos de los distintos estados y organizaciones intergubernamentales, así como para convocar conferencias diplomáticas con tales fines. Además, ha desarrollado las bases de las normas que regulan la navegación marítima internacional mediante la adopción de 4 grandes convenciones a las que le suele denominar los pilares del derecho marítimo internacional, que son: el primer pilar fundamental es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, conocido famosamente como SOLAS. El objetivo principal del convenio es estipular normas mínimas para la construcción de equipos y para la utilización de los buques. Las disposiciones del convenio consisten en los protocolos que deben tener todos los barcos siempre en el caso de emergencia, como por ejemplo que tengan todos los barcos equipos salvavidas. Este convenio está vigente en Chile a través del decreto número 328 del año 1980 del 15 de abril. El segundo pilar es la Convención Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, conocida como MARPOL. Como el nombre dice, adopta medidas para prevenir la contaminación por los buques en caso de que lleven en sus contenedores o tanques sustancias nocivas o algún líquido peligroso. El tercer pilar es el Convenio Internacional sobre las normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar, o simplemente STCW. Tiene por objeto lograr la adecuada cualificación de la tripulación. El cuarto y último pilar fundamental es el Derecho Internacional Marítimo, o MLC, que tiene por objeto recoger en lo posible todas las normas actualizadas contenidas en los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. La OMI ha adoptado numerosos instrumentos de derecho no vinculantes, como códigos, directrices o prácticas recomendadas sobre una amplia gama de temas importantes que no se consideran adecuados para su regulación mediante convenciones formales. Casi todos los códigos de la OMI son ahora vinculantes, y siendo las más utilizadas y obligatorias a nivel mundial los instrumentos del convenio SOLAS y el convenio MARPOL. También existe la Comisión Marítima Internacional, o SMI, que ha desempeñado un papel único y significativo en la unificación del derecho marítimo durante más de 100 años. En 1896, la Asociación de Derecho Internacional se dio cuenta que el volumen de trabajo en relación al derecho marítimo y el transporte marítimo había adquirido tales proporciones que decidió crear una organización independiente que se ocupara de los complicados problemas de la marina mercante, con el fin de contribuir por todos los medios y actividades adecuadas a la unificación del derecho marítimo en todos sus aspectos. Para lograr este objetivo, la SMI crea asociaciones nacionales de derecho marítimo con cooperación de otras organizaciones internacionales. En la actualidad, la SMI desempeña un papel fundamental en el ámbito de la unificación del derecho marítimo privado a escala mundial. En conclusión, puedo decir que los convenios de transporte marítimo son considerados las mejores herramientas para lograr la uniformidad del derecho del transporte, ya que el propósito de estos tratados es establecer uniformidad para evitar los conflictos de leyes producto de las diversas legislaciones entre naciones. Es por esto que el derecho marítimo ha presentado a lo largo de la historia la mayor uniformidad, debido a que el derecho internacional marítimo encuadra aquellas partes de las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados e instituciones internacionales que son poseedoras de una personalidad jurídica interna.
Así que, en cierto modo, el éxito fundamental de la armonización o uniformidad del derecho comercial internacional, principalmente en materia de transporte, es atribuible a la elaboración de los contratos de transporte marítimo, porque estas, al ser de una naturaleza privada y al ser aceptadas universalmente por instrumentos estándares, genera que quienes se suscriban a un contrato están en acuerdo con regirse con reglas o normas internacionales, haciendo que al momento de efectuar una transacción internacional no puedan desconocer de forma nacional que ellas están incorporadas a estos tratados.